Hemos estado meditando en estas últimas semanas en el valor del orden como un principio, como un valor que coloca cada cosa en su lugar. Durante estas últimas semanas hemos hablado precisamente de que somos reflejos del orden de Dios. Durante este año hemos estado llevando a cabo la serie 12 principios para una vida próspera. Y en este mes hemos estado hablando acerca del orden. El orden es aquella cualidad o aquel valor que ubica las cosas en su lugar y que las cosas importantes sean colocadas en su lugar de privilegio. Esto es lo que nosotros llamamos como prioridades. Prioridad es el lugar anterior que ocupa una cosa por encima de otra de menor importancia. Muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones que son el resultado de nuestras prioridades. Nosotros definimos a qué le damos la prioridad y esa prioridad es lo que va definiendo a veces el rumbo de nuestra vida. Si lo que es más importante para nosotros es notorio y eso va ocupando un lugar especial en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente y va determinando obviamente el rumbo que va a ir tomando nuestra vida. Tú puedes decir que algo es importante para ti o muy importante para ti. Tú puedes decir que algo es prioritario para ti. Pero eso se puede determinar solamente observando en qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tus recursos, en qué inviertes tu energía. Si tu tiempo, tus recursos y tu energía están invertidos en algo por encima de otra cosa, esa es tu prioridad. Tú puedes decir que tu familia es tu prioridad, pero si no tienes tiempo para tu familia, si no dedicas recursos a tu familia y si no tienes energía para tu familia nunca ha sido tu prioridad. Tú puedes decir que Cristo es tu prioridad, que la iglesia es tu prioridad, pero si no tienes tiempo para Dios, si no tienes tus recursos dispuestos para el Señor y si no tienes tu energía destinada para Dios, tampoco es tu prioridad. Muchas veces nosotros no aprendemos a priorizar de manera correcta y en nuestra vida se genera un desorden porque no estamos adecuando nuestras prioridades de la manera en que Dios espera que lo hagamos y esa vida cae en desorden. Y ese desequilibrio nos lleva a atender nuestra vida de manera diferente. A veces no atendemos las cosas que son verdaderamente importantes. Atendemos otras cosas, pero no las que son verdaderamente importantes. Y estamos acostumbrados a atender las cosas en tres niveles. Primero, lo que es urgente. Di conmigo lo que es urgente. Lo que es necesario. Di conmigo lo que es necesario. Y por último, lo que es importante. Di conmigo lo que es importante. La mayoría de las veces dejamos hasta el último lo que es verdaderamente importante. En la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a atender las situaciones urgentes y las situaciones necesarias. El no dar tiempo a lo importante va generando necesidades. Y si esa necesidad no es atendida, se convierte en una urgencia. Y si esa urgencia no la atiendes, puede venir a traer un descontrol total en tu vida. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Tu matrimonio. A veces no tenemos tiempo para brindarle atención a la pareja. Porque estamos ocupados trabajando, porque estamos ocupados, agobiados en tantas otras cosas. Y decimos, es que no tengo tiempo. Y hay señales en el matrimonio a veces donde la esposa o el esposo están diciendo, necesito platicar contigo, necesito que me brindes tiempo, necesito que me brindes atención. Y nosotros decimos, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que pagar esto y están las necesidades. Hay que pagar la luz, hay que pagar los biles, hay que pagar lo otro. Esas son cosas necesarias. Pero las situaciones importantes las estamos dejando de lado. ¿Qué es lo que sucede después? Cuando no brindas ese tiempo y esa atención a la pareja,
se va generando una necesidad, y ya de repente cuando está la luz encendida es cuando la esposa te dice: necesito urgentemente hablar contigo. Llega un instante en que tú tampoco tienes tiempo para eso, y si no se resuelve esa necesidad, se va a convertir en una urgencia. ¿Y cuando se da esa urgencia? Esta urgencia se da cuando llega un momento en que tu esposa o tu esposo te dice: ¿sabes qué? Ya si hablas conmigo o no hablas conmigo, no me interesa. Es más, ¿sabes qué? Ya tengo a alguien que me escucha. Hay alguien que me presta la atención que tú no me prestas. Y en ese momento es cuando la persona entiende el nivel de importancia que era su pareja, y entonces sí, invierte su tiempo. Mija, si quieres hoy no voy a trabajar y vamos a platicar y vamos a comer. No, no quiero. Mija, si quieres, mira, te compré esta bolsa que tanto quería, sabes que ya no me gusta. Llega un momento en que ya se pierde ese interés, y lo que era en un momento algo imposible de dedicar tiempo, de dedicar recursos y dedicar energía, es algo que ya no puede resolver ese problema. ¿Por qué? Porque no se tuvo como una prioridad y no se hizo en el momento que tenía que hacerse. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, como te decía hace un momento. Lo mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es nuestra relación con Dios, y le damos importancia a todo menos a nuestra relación con Dios. Tenemos tiempo para todo, tenemos recursos para todo, tenemos energía para todo, menos para dedicarlo a la obra de Dios. Decimos que Él es nuestra prioridad, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Decimos que Él es el amor de nuestra vida, pero nuestras acciones demuestran todo lo contrario. El no dedicar tiempo a Dios por medio de la oración, por medio de la meditación en su palabra, va a generar una necesidad en nosotros. Y esa necesidad se va a convertir en un vacío espiritual que te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Decisiones tomadas por tus propias capacidades y por tus propios recursos. Y una vez que tomas esas decisiones, vas a caer en una contingencia, porque vas a empezar a cometer errores. Vas a abrir la puerta al error. Y si dejas la puerta abierta al error, el error va a traer consecuencias que se llama pecado. Y ese pecado va a dejar la puerta abierta para pecados mayores que entren y salgan de tu vida conforme a ellos les plazca y les parezca. Es en esa condición cuando el hombre se encuentra totalmente destruido y desequilibrado, cuando empezamos a levantar nuestros ojos al cielo y empezamos a clamar a Dios. Es en esa urgencia cuando empezamos a decir al Señor: Señor, ayúdame y restaura mi vida, porque algo pasó. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente, Dios no fue tu prioridad. Nuestra vida en la actualidad está derivada de las decisiones que hemos tomado. Y es cierto, a veces tenemos situaciones de prueba, a veces somos sometidos a pruebas donde Dios quiere modelar nuestro carácter, así como lo hizo con Job. Pero en la gran mayoría de las ocasiones no son las cuestiones de prueba, sino hay muchas situaciones de desorden en nuestra vida, donde nosotros permitimos que esas condiciones de desequilibrio empiecen a generar en nosotros una condición de vacío que traiga caos a nuestra vida espiritual. Podemos pasarnos la vida echándole la culpa al enemigo, pero en muchas de las ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, somos nosotros los que hemos dejado que nuestra vida caiga en caos por no aprender a vivir en orden, por no priorizar y por no poner las cosas en su justa dimensión. Quiero que meditemos a la luz de la palabra del Señor el hecho de que Dios está buscando que nosotros pongamos nuestra vida en orden, que pongamos nuestra vida en una justa medida. Dios está consciente de tus necesidades. Joven, Dios sabe que tú algún día ocupas casarte.
Hermana que estás soltera, el Señor sabe que tú necesitas un compañero. Claro que lo sabe, pero también sabe y también desea que tú lo hagas en su voluntad. Que tú lo hagas guiada por su voluntad. Hermano, el Señor sabe que tú necesitas ingresos y que tú necesitas recursos, pero también quiere que lo hagas guiado por su palabra y guiado por su voluntad. No solamente basta el hecho de conocer nuestras necesidades. Dios conoce perfectamente cada una de nuestras necesidades y en medio de ellas Dios quiere obrar. La palabra de Jesús está hablando claramente de lo que tiene que ser importante para nosotros. Y Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Jesús estaba hablándole a un pueblo que estaba preocupado por sus necesidades personales, como tú y como yo. Y Jesús les decía: no se preocupen por lo que han de vestir, lo que han de comer. Y no es el hecho de que Jesús le reste poca importancia a eso, o que le reste poca importancia, o que le reste importancia, a si tienes energía eléctrica o no. Él está obviamente preocupado porque tengas todo lo necesario, pero lo que está tratando Jesús de decir es: no te afanes en esas cosas descuidando lo más importante. Porque te puedes pasar la vida resolviendo necesidades y urgencias, pero vas a descuidar lo más importante. ¿Y de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y si pierde su alma? ¿Y qué recompensa podrá pagar después el hombre por el valor de su alma? Dale valor a lo principal. Prioriza. Y lo más importante es el hecho de que pongas tu vida en el orden correcto. ¿Para qué? Para que puedas cumplir tu propósito y para que puedas rendir fruto. Muchas veces nuestra vida no rinde el fruto que Dios espera porque tenemos nuestra vida en desorden, porque tenemos otras cosas por encima de lo que tiene que estar ubicado en primero o segundo o tercer lugar. Cuando nosotros no priorizamos de manera adecuada, vivimos en ese desorden, empezamos a generar situaciones de caos en nuestra vida. ¿Cuál es el orden que permite a tu vida dar un fruto correcto? Primero que nada, lo primero que tiene que estar en tu vida, lo primero que debe de ocupar el pensamiento, tu energía, tu tiempo y tus recursos, lo primero que tiene que estar en esa lista es Dios. Dios es tu máxima prioridad. Y podemos decir: amén, sí, Dios es mi prioridad. Pero ¿cómo vas a demostrar que Dios es tu prioridad? No solamente vamos a decir Dios es mi prioridad de palabra. Se debe de manifestar en tu vida que Dios es tu prioridad. Y lo vas a manifestar cuando buscas a Dios. En tu búsqueda de Dios tú determinas si Dios verdaderamente es tu prioridad. ¿Cuándo buscas a Dios? ¿Todos los días? ¿Cuándo buscas a Dios? Cada vez que vas a tomar una decisión. ¿Cuándo buscas al Señor? ¿Solamente cuando sientes ganas de buscarlo? ¿Cuándo buscas a Dios? Cuando ya no encuentras la salida y tienes un problema que te ha rebasado y que te estás ahogando. ¿O cuando buscas a Dios? Cuando todos los días, al abrir tus ojos, lo primero que haces es pensar en que Él es el dueño, el Señor, el creador, el dador de la vida, el único que merece la honra, la gloria y la alabanza. No podemos decir que Él es nuestra prioridad si no tenemos tiempo para Él. El salmista decía en el Salmo 27, el corazón me dice: busca la presencia del Señor. Es la versión Dios habla hoy. Y yo, Señor, busco tu presencia. Otra versión dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hay algo dentro de mí que me dice que te busque. Hay algo dentro de mí que me llama a buscarte. Otro salmista decía: de mañana me presentaré delante de ti. De mañana buscaré tu rostro. Antes de que salga el sol, yo estaré buscando tu presencia. Mientras otros descansan, yo estaré buscando de ti. ¿Qué podemos pensar de una persona que se acerca a otra solamente cuando quiere obtener un beneficio de ella? ¿Realmente ama a esa persona? ¿Realmente es su prioridad o solamente lo hace por conveniencia? ¿Qué puede esperar
de un joven que solamente va a buscarla cuando quiere sentirse bien o cuando quiere pasar un momento con ella? ¿Qué puede pensar un hijo, un padre de un hijo que solamente va a buscarlo cuando tiene necesidad económica y quiere que lo saque de un problema? Que verdaderamente hay una necesidad interna de buscarlo porque hay una unión entre esas dos personas, hay un anhelo de la presencia de esa persona, o solamente está buscando obtener un beneficio. Dios no espera que le busquemos solamente como nuestro proveedor. Dios no espera que le busquemos solamente como aquella persona que va a sacarnos de una dificultad o de un problema. Dios espera que lo veamos como el Señor de nuestra vida y que le demos el control de cada una de nuestras decisiones. Una iglesia que dice que Dios es su prioridad, pero que no pasa tiempo en oración, eso no es cierto. Un ministerio que dice que ministra para honrar a Dios, pero no pasa tiempo en oración, solamente está cumpliendo con un trabajo, es un pasatiempo lo que está haciendo. Cualquier persona que diga tener un ministerio, pero que no pasa tiempo con Dios, solamente está usando al Señor como un recurso, pero no es el todo de su vida y no es su prioridad. Aunque nadie diga amén. Yo demuestro al Señor que es mi prioridad cuando le busco. Yo demuestro al Señor que es mi prioridad cuando le obedezco. Si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos. No le podemos decir al Señor: oh Señor, tú eres el todo de mi vida, tú eres mi prioridad, tú eres mi Señor, pero cuando tú me dices que haga algo, yo simplemente hago lo que yo quiero. No puedes tú ser una persona que dice servir al Señor o que sirve al Señor con un corazón total, íntegro, entero, pero tomar decisiones por ti mismo dejando a un lado la voluntad del Señor. Mira, hermano, a veces nosotros minimizamos esto de la voluntad de Dios, pero 1 milímetro fuera de la voluntad de Dios es una eternidad en el infierno, hermano. 1 segundo fuera de la voluntad del Señor es una eternidad en el infierno. A veces pensamos nosotros que podemos minimizar y que podemos decidir cuándo servir al Señor y cuándo no. Y podemos nosotros decidir qué mandamientos cumplir y qué mandamientos no. Aquel que infringe uno solo se hace transgresor de toda la ley. Aquel que desobedece al Señor en una sola de las cosas lo está desobedeciendo en todo lo demás. No podemos obedecer parcialmente. Obediencia parcial es desobediencia total. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que demostrar al Señor que Él es nuestra prioridad en nuestra obediencia, pero para poder obedecer al Señor es necesario conocer su palabra, y es necesario amar su palabra, y es necesario buscar su palabra, y que su palabra ocupe un lugar importante y preponderante en nuestra vida. Que la Biblia no sea un accesorio, sino que sea algo que vivimos y que llevamos dentro de nosotros. Que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley. Que lo vivamos, que no sea algo que solamente lo tengamos como un recurso. Tenemos que demostrar que Dios es nuestra prioridad en nuestro compromiso. No podemos decir que Él es nuestra prioridad si no nos comprometemos para servirlo. Y aquí es algo importante. Los siervos no sirven a su antojo y a su parecer. El siervo que se llama siervo sirve cuando su Señor se lo pide, no cuando Él quiere. Aquel que sirve cuando quiere no es siervo. Aquel que sirve cuando Él desea, cuando Él considera que puede servir, no es siervo. El siervo sirve desde el momento en que su Señor lo llama y hasta el momento en que su Señor le dice: es el tiempo de que entregues tu trabajo. El siervo se levanta antes que su Señor y empieza a trabajar, antes que su Señor empieza a servir y empieza a trabajar para tener todo listo. Y el siervo se acuesta después de que su Señor se acuesta, hasta que su Señor le dice: es tiempo de que te vayas a descansar. Pero a veces pareciera que Dios es el que tiene que servirnos a nosotros.
y que Él es el que tiene que estar dispuesto. Y a veces hacemos frases tan audaces y decretamos y declaramos como si Dios estuviese totalmente ligado a lo que nosotros decidimos, sin que nosotros le entreguemos nuestra vida o exista un nivel de compromiso entre Él y nosotros. Cuando la Biblia habla de que había hombres que hacían descender fuego del cielo, es porque había pactos entre esos hombres y Dios. Cuando hombres tapaban bocas de leones, es porque había pactos de entrega, de compromiso entre esos hombres y Dios. Cuando hombres hacían derribar gigantes con una piedra, es porque habían hecho un pacto de entrega, de compromiso y de servicio a Dios. Hay que pactar con Dios. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí. Y Jesús le da una palabra, le dice: apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y le dice una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, apacienta mis ovejas. Y le decía: antes, cuando eras joven, tú solo te vestías e ibas a donde querías, pero ahora, y cuando seas viejo, te dice: alguien más te va a vestir e irás a donde no quieres. ¿A qué se estaba refiriendo? Y la Biblia dice ahí, se estaba refiriendo al tipo de muerte con que Él iba a morir. Muchas veces nosotros queremos servir al Señor, pero cuando el Señor nos demanda pagar un precio, no estamos dispuestos a pagar ese precio. Y queremos servir un cristianismo a la carta, donde yo decido en qué me comprometo y en qué no me comprometo, en qué sirvo y en qué no sirvo. Yo sí puedo servirte en esto, puedo servirte en esto otro, pero no me pidas santidad. Yo puedo servirte en esto otro, pero no me pidas compromiso. Yo puedo servirte en esto otro, pero no me pidas que me abstenga de ciertas cosas. Yo decido qué hacer con mi vida. Tu vida no te pertenece, porque Él te compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por ti. Si es para Jesús, dáselo fuerte. Y terminando esa palabra, le dijo a Pedro: ¿ya lo entendiste, Pedro? Sí. Entonces sígueme. Si no lo has entendido, mejor no me sigas. El Señor quiere seguidores, discípulos que estén dispuestos a pactar con Él y pagar precios. El segundo punto que tiene que haber después de Dios es tu familia. Di conmigo: familia. Y aún en la familia hay orden de prioridad. El primer orden de prioridad es la esposa o el esposo. Dile a tu esposa: tú eres mi prioridad. Dile a tu esposo: tú eres mi prioridad. Si no estás cerca, voltea a verle y así, dile: tú eres mi prioridad. Donde esté. La Biblia dice que son una sola carne. Y cuando la palabra del Señor nos dice esto, nos dice que ninguna persona aborrece su propia carne. El apóstol Pablo dice a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla Él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la trata con cariño, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Si tienes una esposa, ámala como a ti mismo. El que se ama a sí mismo, dice, nadie aborrece a su propia carne. No puedes tú andar muy bien vestido y tu esposa andar con lo que encuentra. No puedes tú andar muy bien comido y no preocuparte por si tu esposa come o no come lo suficiente o no come bien. No puedes tú, mujer, también andar completamente vestida y arreglada y sin preocuparte porque tu esposo ande presentable o ande adecuadamente vestido.
No puedes tú andar por ahí solamente pensando a ver si tu esposo comió o no comió. Tiene que haber prioridades. Y la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es esto. Tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo, la sangre de Cristo. Tenemos que estar sujetos a Cristo, pero tenemos que amarnos. A veces hay momentos donde los hijos, por eso digo que hay niveles de prioridad, hay momentos donde los hijos desplazan el amor que tiene que haber entre los padres. Y a veces se manifiesta más el amor a los hijos que a la esposa o que al esposo. A veces yo sé y sé que es importante, nosotros hemos vivido como pareja, a veces vamos mi esposa y yo a algún lugar a comprar cosas y compramos para nuestra hija. Y nosotros difícilmente a veces nos compramos algo, un par de calcetines por ahí y algo más. Hace unos días fuimos de compras, mi esposa y yo decidimos comprarnos cosas para nosotros ese día. Fuimos solos y yo ella me compró un traje a mí, ¿sí? Y me compró una camisa, yo le compré un vestido y hicimos ese intercambio. Terminamos pagando lo mismo al final de cuentas. Pero eso es lo que hicimos. Y a Abril le compramos ropa interior y unos calcetines. Nada más. Y llegamos a la casa y salió Abril y empezó a sacar las bolsas y empezó, ¿y cuántas cosas compraron? Y empezó a decir, y esto, y esto, y esto. Al final dijo, ¿y a mí me compraron nada más estos calcetines? Sí, dijimos, nada más se tocaron esos calcetines ahora, porque siempre te compramos a ti, pero hoy era turno de papá y de mamá. Menciono esto porque hay ocasiones en que los hijos ocupan un lugar de preponderancia por encima de la pareja. Yo quiero decirte esto, hermano, hermana, tus hijos se van a ir. Tarde que temprano se van a casar y el nido se va a quedar vacío. Y con quien tú vas a quedar es con aquella persona con la que decidiste unirte para vivir toda la vida juntos hasta que el Señor los separe. Así que ama a tu esposo, ama a tu esposa. Sé que a veces es difícil esto. Y sé que a veces, bueno, si en este momento tú estás viviendo sin pareja y tus hijos es lo que tienes, es tu prioridad. Es donde tienes que desbocar tu amor. Son lo que Dios te dio, son tu herencia. El salmista decía, herencia de Jehová son los hijos, cosa muy estimada, un tesoro estimado, el fruto del vientre. Son como flechas en las manos de un guerrero. Bienaventurado el hombre que tiene su aljaba, su depósito de flechas lleno, rebosando. La Biblia te dice que son una herencia, son un regalo. Y es muy triste ver cómo en ocasiones hay personas que invierten toda su vida en tantas cosas, descuidando lo más importante que es su familia. Descuidan a sus hijos. Descuidan a esa herencia que Dios les dio, y si están malgastando o malcuidando la herencia, Dios va a pedirte cuentas de eso. Lo único, se nos ha dicho por ahí que no nos podemos llevar nada al cielo, y nada material nos podemos llevar al cielo. Ni la tierra de las uñas te vas a llevar al cielo. Pero ya lo que sí puede entrar al cielo junto contigo, y esa es tu familia. Porque dependiendo de tu guianza, dependiendo de tus decisiones, dependiendo de tu ejemplo, es lo que tú vas a determinar para ellos. Son tu herencia. Si el Señor te dio el privilegio de tener un hijo o una hija o varios,
Son la más grande riqueza que puedes tener, el más grande regalo que el Señor puso bajo tu cuidado para poder guiarlo. Cuando el salmista dice que son flechas, las flechas no se dirigen solas. Las flechas van al punto donde el arquero las dirige. Y pueden ir tan lejos y tan certeros como tú los dirijas. Pero para eso tienes que prepararte. Para eso tienes que estar en un lugar elevado. Los arqueros no estaban en un lugar donde nadie los miraba. Los arqueros estaban en el lugar más alto de la torre o del muro, en aquel lugar donde podían divisar y podían alcanzar al enemigo. Es importante que el padre tenga una visión por encima de los obstáculos y por encima de los problemas. Es necesario que los padres se preparen para ser mejores padres cada día. Que no te conformes con hacer lo que tu padre hizo por ti. Porque tú eres el techo sobre el cual tus hijos van a edificar. Y si tú llegaste alto, tus hijos tienen que llegar más alto todavía de lo que tú has llegado. Quítate esa idea de la cabeza de que si a ti no te dieron nada, tú tampoco les darás nada a ellos. Ahora estás en Cristo, eres nueva criatura. Dios ha transformado tu vida, ha transformado tu pensamiento, ha transformado tu corazón. ¿Cuántos tienen hijos y cuántos aman a sus hijos? Valora a tus hijos. Dales tiempo. A veces decimos, es que yo les doy tiempo de calidad. Mira, esa frase tan relativa, y es que decimos, yo no les dedico mucho tiempo tal vez, pero el tiempo que les doy a mis hijos es tiempo de calidad. Bah, patrañas. Para poder dar tiempo de calidad tienes que dar tiempo en cantidad. No le puedes decir, ok, mijo, te voy a dar 1 minuto de calidad, empieza a hablar, sale, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y fíjate, papá, se acabó, mijo, ya no tengo tiempo. El tiempo es algo valioso para los hijos. Tus hijos no se van a acordar de los regalos que les diste. Es más, yo en mi mente, recuerdo de 2 regalos de Navidad así. Me regalaron todas las Navidades, pero regalos así que yo recuerde bien. Fue un carrito de bomberos que me gustó mucho y una tonka que me duró años, ¿sí? Pero no me acuerdo mucho de todos los regalos. Pero ¿sabes de qué me acuerdo? Del tiempo que mis padres dedicaron a mí. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? De cuando íbamos a la iglesia todos los domingos caminando por la orillita por el caminito que salía hasta el cerco de la casa, que tenemos que cruzar casi 1 hectárea, cruzando un canal y caminar 3 cuadras para llegar al templo. Caminando. Y de regreso en la noche también. Recuerdo los momentos cuando mis padres se sentaban conmigo o yo me sentaba con ellos y no me dejaban salir del templo. Recuerdo muy bien la primera vez que me quise salir del templo y que mi papá me dijo, ¿te quieres salir? Y le dije, sí, me quiero salir. Y yo iba muy contento porque mi papá me sacó, pero en lugar de dar vuelta para acá donde estaba el patio, dimos vuelta para el otro lado y se quitó el cinto y me dio 4 cintarazos. Y no estoy traumado, amén. Pero no me quedaron ganas de volver a salirme. Y sabía que estar en la casa del Señor era un lugar de reverencia y era un lugar de importancia. ¿Sabes de qué me acuerdo bien? De cuando entrábamos al templo y cuando hacíamos el aseo en familia juntos. Era algo importantísimo. ¿Sabes de qué me acuerdo? Cuando entrábamos al templo antes de cada actividad y llegábamos temprano y nos arrodillábamos como familia en el altar. Y después nos íbamos a sentar. Esas son las cosas que yo recuerdo. ¿Sabes de qué me acuerdo bien? De cuando mi padre llegaba cansado del trabajo, lleno de lodo, y todos le decíamos, papá, hoy es día de culto, pero estás muy cansado, no hay que ir al servicio. Y decía, no, arréglame ropa porque vamos a ir a alabar al Señor. No importa que haya cansancio, vamos a ir a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Son las cosas de las que me acuerdo. Me acuerdo de mis vacaciones con él. No fueron muchas, pero las que fueron me acuerdo mucho de ellas. Me acuerdo de esos instantes. Me acuerdo de que mi papá siempre llegaba y cuando llegaba del trabajo traía su lonchera y siempre, curiosamente, todos los días de trabajo le sobraba un taco. No le sobraba ese taco. Ese taco era para mí. Porque él sabía que estaba el glotón de su hijo esperando en casa.
El momento en que llegara y brincara y le arrebatara la lonchera y le dijera, papá, ¿qué te sobró? Y curiosamente siempre le sobraba un taco y una tacita de café frío. Y yo me lo comía. De eso me acuerdo. Me acuerdo de esos momentos importantes. Lo que mis padres hicieron por mí. Me acuerdo de los momentos haciendo la tarea conmigo. De que mi padre, sin haber llegado ni siquiera a tercero de primaria, y mi madre, que hizo la secundaria en su edad adulta, tenían el tiempo para dedicarlo, para que nosotros pudiéramos estudiar y para que nosotros hiciéramos la tarea. Y no eran expertos en matemáticas ni en ninguna ciencia, pero eran padres que estaban dispuestos a que sus hijos dieran lo mejor en la escuela. De eso me acuerdo. No me acuerdo de los grandes regalos. Tuvimos carencias, pero tampoco me acuerdo de ellas. Me acuerdo de las bendiciones. Tus hijos son una gran bendición. Valora a tus hijos. Que tus hijos no vean que son una carga para ti. Que si te está tocando la bendición, y lo voy a decir así, la bendición de criarlos sola, porque tal vez la persona que estaba contigo decidió abandonar ese trabajo y huir, porque para ser padre tienes que ser valiente, y hay personas que son cobardes y que no asumen esa responsabilidad. Pero si esa persona no tuvo la valentía de mantenerse con esa firmeza de carácter para guiar a sus hijos, y te dio el Señor la bendición de ser padre y madre a la vez, dale honra y gloria a Dios por ello. Dale alabanza al Señor por ello. Y si tú eres padre y no te has hecho responsable de tus hijos, ya va siendo tiempo de que lo hagas. No basta con engendrarlos o con dejar dinero en la casa. También tienes que preocuparte por cosas importantes. Por si tus hijos se desarrollan, por si tus hijos van bien en la escuela o no. No, ese es trabajo de las mujeres, no es cierto, es trabajo también tuyo. Si tienen que hacer un proyecto de la escuela, también es responsabilidad tuya. No basta, no eres el proveedor, eres el padre. Mira, proveer, cualquiera que tiene dinero lo hace, pero padre, aquel que tiene carácter, es el que lo puede hacer. Aunque nadie diga amén. Cualquiera con dinero puede ser un proveedor, pero padre, aquel que tiene el carácter de serlo. Amén. Tenemos que aprender a priorizar a nuestros hijos. Ellos son el reflejo de lo que nosotros somos. Ellos son el reflejo de lo que nosotros priorizamos. Si tú le das importancia a ciertas cosas, ellos van a vivir dándole importancia a esas cosas. Si tú siembras enemistad entre tus hijos, van a vivir como enemigos. Si siembras igualdad entre ellos, va a haber igualdad entre ellos. ¿Sabes qué? Yo conozco padres que están preocupados por morirse, porque saben que el día que ellos falten, sus hijos no se van a volver a ver jamás. ¿Sabes por qué? Porque nunca sembraron esa armonía entre ellos. Porque nunca sembraron entre ellos ese amor filial, esa responsabilidad de que cada uno de ellos pudiera ver como prioridad a su hermano cuando estuviera en momentos de dificultad y de necesidad. Mira, si nunca te lo enseñaron, estás a tiempo de empezar a hacer cambios en tu vida. Y aunque tus padres no te hayan enseñado a amar a tus hermanos, o no te hayan enseñado a perdonar a tus hermanos, o no te hayan enseñado a acercarte a tus hermanos, ahora que estás en Cristo, ahora eres una nueva criatura, tienes una nueva mentalidad y Cristo mora en ti. Él es el que ahora guía tus pensamientos y guía tus acciones y guía todo lo que eres. En primer lugar está la esposa y el esposo. En segundo lugar están los hijos. Nunca debe ocupar los hijos el primer lugar por encima de la esposa, a menos de que el esposo ya no esté. Pero en tercer lugar están otro orden de importancia en la familia, y me refiero a los padres. Y me refiero a los padres de aquellas personas que ya somos adultas, que ya tenemos un hogar, que ya tenemos una esposa y que tenemos unos hijos.
pero que en ocasiones nuestros padres están en abandono. O que solamente vamos a visitarlos cuando estamos atorados y estamos en alguna necesidad. O que solamente vamos a acercarnos a ellos cuando requerimos algo. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice la palabra del Señor que es el primer mandamiento que tiene una promesa. Y el honrar al padre y a la madre es ponernos en un lugar de respeto, en un lugar de privilegio. Honrar a los padres no solamente es respetarlos o llevarles mariachi el 10 de mayo y no acordarte de ellos en todo el año. O llevarles un triste ramo de flores y decirle: mamá, te quiero mucho, pero darle dolores de cabeza los 364 días del año. Honrar a tu padre y a tu madre es que se sientan orgullosos de que seas su hijo y que se sientan felices de tenerte y de verte. ¿Por qué? Porque saben que lo que han formado es un buen hijo o una buena hija. Honrar al padre significa darle un lugar de respeto independientemente de sus aciertos, independientemente de sus errores. El mandamiento no condiciona honrar a los padres si han sido buenos padres o malos padres. El mandamiento es: honra a tu padre independientemente de cómo haya sido. Es tu padre, él tiene un lugar de importancia. Es tu madre, tiene un lugar de importancia. Tal vez te abandonó, tal vez te dejó, tal vez te lastimó, tal vez te hirió, no sé, pero ellos tienen un lugar de honra para Dios y deben de tener un lugar de honra para ti. Hace tiempo leía una ilustración, una anécdota de un anciano que había quedado viudo. Iba a la casa de su hijo, estaba viviendo solo y se encontraba enfermo. Va a la casa de su hijo es un profesionista, un hombre exitoso, un hombre que tiene una buena posición y tiene recursos, y llega a ese lugar y le dice, Don Roque se llamaba según la historia, a su hijo: hijo, hace poco que murió tu mamá, tú lo sabes, no me he sentido muy bien, me siento solo y quería pedirte que si puedo quedarme a vivir contigo. Y el hijo le dice: papá, es muy complicado esto, porque mira, tú sabes que somos 4 aquí en la casa, mis 2 niños, mi esposa. Sabes que mi esposa es medio especialita, tal vez te haga malas caras, no sé, mira, se me hace muy complicado que tú puedas quedar a vivirte aquí con nosotros. Aparte, mira, ya tenemos las habitaciones llenas, no tengo realmente un lugar, no me atrevo a decirle a alguno de mis hijos que te deje el cuarto, incomodarlos, luego voy a tener problemas con ellos, voy a tener problemas con mi esposa. Mira, lo único que tengo es el patio, papá, y tal vez ahí puedas quedarte un tiempo hasta que encuentres otro lugar. Y le dice: papá, el patio. Sí, papá, es todo lo que puedo hacer. Está bien, hijo, me voy a quedar en el patio hasta que encuentre un lugar en donde pueda quedarme. Y le habla a su hijo mayor, el hombre, y le dice: mi hijo, tráeme una de las cobijas que están allá en el ropero. Y va el niño y saca la cobija, y cuando está sacando la cobija, el niño se encuentra unas tijeras y la empieza a cortar a la mitad. Y el papá entra al cuarto y dice: ¿qué estás haciendo, muchacho? ¿Por qué estás cortando esa cobija? ¿Sabes qué, papá? Me puse a pensar en lo que estábamos pasando y estoy cortando la cobija para darle la mitad a mi abuelo y la otra mitad la voy a guardar para cuando tú seas viejo y te vayas a vivir a mi casa. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos nosotros sembrando en el corazón de nuestros hijos cada vez que le hablamos de manera irrespetuosa a nuestros padres. O cada vez, a veces no tienes que ser con palabras, simple y sencillamente el abandono que tú estás generando en tus viejos es lo mismo que vas a cosechar de tus hijos. ¿Qué tan importantes son tus padres para ti? ¿Qué tan importante es el consejo de tus padres para ti? Yo sé que a veces hay padres difíciles, habemos padres difíciles, pero tenemos que honrarlos. Es un mandamiento, joven, honra a tus padres.
Niño, honra a tus padres. Adolescente, honra a tus padres por lo que ellos representan, por lo que ellos son. Esposa, hijos y padres. Y en ese mismo nivel están tus hermanos. A veces nosotros somos muy buenos para relacionarnos con las personas aquí, pero con nuestros hermanos carnales nos es tan difícil relacionarnos. Y somos tan amables y tan afables aquí en la congregación, pero nos es tan difícil llevarnos con nuestros hermanos de sangre. Pero como te dije hace un momento, ahora estás en Cristo. Ahora es una nueva criatura. Tienes que amar a tus hermanos. Tienes que acercarte a tus hermanos. Y más si no conocen al Señor y necesitan que alguien les hable de un Salvador que se llama Jesucristo. El primer nivel de prioridad es Dios. El segundo es tu familia. El tercero, y tal vez entre aquí en controversia con algunos, pero el tercero es tu trabajo. Di conmigo: mi trabajo. El hombre fue diseñado por Dios para ser un ser productivo. Después de que el Señor lo formó y lo puso en el huerto del Edén, le asignó tareas. Dios le dio la capacidad para poder llevar a cabo un trabajo y varios trabajos. El hombre no fue diseñado, y cuando me refiero al hombre me refiero al género humano, no fue diseñado para estar sin hacer nada. Aunque haya mucha gente que le guste estar así, el ser humano no fue diseñado para estar sin hacer nada. Dios no diseñó gente perezosa. La pereza es una actitud que vamos adquiriendo con los hábitos o la formación o la mala formación, pero Dios no diseñó gente para que no produjera nada. Todos los que estamos en este sitio tenemos capacidad creativa. Todos los que estamos en este lugar tenemos talento para crear y para producir. Dios ha formado gente talentosa a su imagen y a su semejanza. Tenemos un Dios que es creador de todo lo que existe. El trabajo es algo que se tiene que cuidar. Es algo que tienes que aprender también a amar y tienes que priorizarlo. Pero a veces nosotros confundimos las cosas. A veces priorizamos el trabajo por encima de Dios y está mal priorizado. A veces priorizamos el trabajo por debajo de Dios, pero por encima de la familia, está mal priorizado. Tiene que estar después, porque es en el lugar donde Dios va a llevarte a que tú explotes todos tus talentos y tus capacidades y que te sientas útil, que te sientas productivo y que te sientas bien. ¿Cómo te sientes al final de cada semana cuando te llega tu cheque y te llega tu paga? Y dices: desquité mi trabajo, pero me siento satisfecho. Tal vez mira los impuestos y dices: Dios bendiga mi gobierno, ¿verdad? Pero independientemente de eso, te sientes satisfecho porque hiciste un trabajo y fuiste productivo. ¿Cómo te sientes cuando usas tus manos para hacer algo que hace falta en tu casa? ¿Cómo te sientes cuando pintas tu casa y tal vez te quedó toda chorreada, pero tú la pintaste y dices: qué bonita me quedó? Yo la pinté solito. Se nota, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cada vez que tú utilizas tu capacidad creativa y tu talento para hacer algo? Te sientes realizado porque el ser humano fue creado para poder ser productivo. Cuando el hombre no produce es cuando cae en tristeza, cuando cae en depresión. Cuando el hombre no provee para su casa, cae en desequilibrio, y por más espiritual que sea, nada lo va a sacar de esa condición. No va a venir un ángel del cielo con una bolsa de monedas de oro para que resuelvas tu problema. Tal vez te dé el Señor una despensa, te saque de un problema una vez o dos, pero no cada semana, pero no cada quincena. Y no le estoy diciendo al Señor: Señor, ayúdame, sal y busca el trabajo y pídele al Señor que use tu talento y tu capacidad, la que Él te dio, para poder ser de bendición para tu familia y para tu iglesia. Aunque nadie diga amén. A veces es complicado esto y no entendemos cómo en ocasiones confundimos. Yo sé que esto se puede prestar a
confusión de algunos, pero la realidad es esta. El apóstol Pablo decía, les hemos dicho como varias veces que hemos estado con ustedes y por carta también se los he dicho, que aquel que no trabaje, que tampoco coma. Y lo decía porque en aquel tiempo se vivía en comunidades cristianas y había muchos como que se escudaban en la multitud y como que hacían, coyotes siempre ha habido, el que hace como que trabaja pero no, el que hace como que está haciendo pero no está haciendo, el que hace como que se está esforzando pero solamente está haciendo las cosas llevaderas. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo únicamente? No estás desarrollando tu máximo potencial y nunca vas a saber de lo que eres capaz hasta que tú utilices todo tu potencial. Hace tiempo le decía a una persona que me decía que Dios lo bendecía y siempre que estaba en necesidad, Dios le daba. Y el testimonio siempre era ese, que le dije en una ocasión, bueno, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva, le dije. Tú estás en necesidad, viene alguien y te da bendición y tú sales de tu necesidad por un momento, pero luego vuelves a estar en necesidad y luego vuelves a estar en necesidad y Dios te bendice por medio de alguien y esa persona viene y te da y sales de esa necesidad por ese momento. Pregunta, ¿quién está más bendecido? ¿Tú o el que te da? No, pues el que me da. ¿De quién quieres ser tú? ¿El que siempre está recibiendo o aquel que tiene en el momento de necesidad y dice, yo te bendigo porque Dios me ha dado y porque quiero ser bendición para ti? ¿De cuáles quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? El que siempre extiende la mano. Yo sé que hay momentos difíciles y que hay momentos en que tenemos que clamar al Señor porque no hay otro recurso, pero Dios también nos ha dado la capacidad para hacer bendición. Y te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor le dijo a su pueblo, y tú prestarás a muchos y tú no pedirás prestado y te pondré por cabeza y no por cola. Es promesa de Dios. ¿Cuántos le creen al Señor en esto? Pero hay que trabajar. ¿Cuántos quieren trabajar? Jesús trabajaba. Jesús, ¿qué oficio tenía? Era carpintero, y no cualquier carpintero. Era un buen carpintero. ¿Hasta cuándo dejó la carpintería? Hasta los 30 años. ¿Y a qué edad empezó a trabajar? A los 12. A los 12 ya eran adultos, ya se les consideraba una persona en edad productiva. Se les iniciaba en el judaísmo y empezaban a asumir su rol y su responsabilidad como varones. Desde los 12 hasta los 30 empezó a trabajar y no dejó la carpintería porque estaba harto de la carpintería. Dejó la carpintería porque tenía que dedicarse a su ministerio. Los que estamos en este llamado pastoral no estamos aquí porque no sepamos hacer otra cosa. Estamos aquí porque Dios nos llamó a esto y tuvimos que dejar un trabajo y una responsabilidad humana porque sabemos que el mayor privilegio es predicar la palabra del Señor. Sabemos que el trabajo más honroso es poder predicar la palabra del Señor. Pero hubo un momento en que tuvimos que ofrendar nuestro trabajo. Y Dios lo sabe. Yo tuve que hacerlo. Y dejar una posición importante en una compañía importante, porque Dios me estaba llamando tiempo completo al ministerio. Y pasé necesidades momentáneas, porque tuve que aprender a dar un salto de fe. Pero hoy el Señor me ha sustentado y me ha sostenido y me ha dado más de lo que yo esperaba y más de lo que yo pudiera necesitar, porque Él sabe lo que sus hijos requieren. Pero tienes que hacerlo cuando Él te lo indique, no cuando tú quieras. Hay personas que dejan su trabajo porque quieren dedicarse a la obra, pero Dios no les ha pedido que dejen su trabajo. Y después están pasando sus familias por necesidad. Tenemos que aprender a confiar en Dios, pero también tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El tercer orden de prioridad te dije que es tu trabajo. Y el cuarto es tu iglesia. Di conmigo mi iglesia. ¿Por qué te digo que el trabajo? Porque si no tuvieras un trabajo, difícilmente podría ser una parte importante de tu iglesia. Porque en la iglesia se requieren discípulos.
Y los discípulos son personas integrales, son personas realizadas, son personas creativas, son personas productivas. Si te das cuenta, la Biblia me dice que cuando Jesús llamó a sus discípulos, se fue a un centro comunitario donde no había ninguna persona haciendo nada, sino que todos estaban platicando, unos jugando básquetbol, otros jugando dominó, y dijo: de aquí me voy a hacer de discípulos. Están sin hacer nada, les ofrezco que sean pescadores de hombres y aquí los voy a agarrar. Así fue. ¿Dónde fue a encontrarlos? En los centros de trabajo. Y lo primero que fue a donde estaban los pescadores y los encontró recogiendo sus redes y lavando sus redes, y les dijo: déjenlas ahí porque los estoy llamando para ser pescadores de hombres. Y al instante dejaron sus redes y ellos le siguieron. Y fue con otro hombre que estaba cobrando impuestos, que tenía una excelente posición económica, que tenía una excelente posición de influencia, y le dijo: ven, deja tu mesa, deja los impuestos y sígueme. Y este hombre dejó esa mesa, dejó ese trabajo y empezó a seguirle. Dios no llamó nunca a gente desocupada. Dios no llamó nunca a alguien que estuviera sin hacer absolutamente nada, a nadie ocioso. Dios llama a gente que tiene carácter y que lo desarrolla en todas las áreas de su vida. En la iglesia se necesitan personas que tengan ese carácter y que pongan a la iglesia en ese nivel. Tu iglesia es un lugar importante. Tu iglesia tiene que ser ese lugar. La iglesia tiene que significar un lugar importante para ti. Este lugar donde desarrollas tus dones y donde ejerces tu ministerio. El problema es que a veces ni sabes cuál es tu don y mucho menos sabes si tienes algún ministerio al cual puedas integrarte y desarrollar alguna capacidad que Dios te dio. Dios te ha dado habilidades, talentos, dones y capacidades. Y es necesario que las pongas al servicio. Mucha gente dice: en todos los lugares podemos adorar a Dios, yo por eso no voy a la iglesia. No, te equivocas. Esto no se llama iglesia, esto se llama templo. El templo es un edificio, son 4 paredes. Y puede estar bonito o feo, pero sirven para lo mismo. La iglesia somos tú y yo. La iglesia son estas personas que están aquí reunidas con el propósito de honrar, bendecir al Señor, predicar su palabra, darle la honra y la gloria y sobre todo cumplir su propósito. Y en esta iglesia es donde Dios te llamó para que formaras parte de su cuerpo y que ejercieras tu ministerio. En todas partes puedes alabar a Dios, pero no en todas partes puedes ejercer tu ministerio. En todas partes puedes alabar a Dios, pero Él tampoco se manifiesta en todas partes. Se manifiesta donde su pueblo se reúne y le invocan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué digo esto? Porque a muchas personas les da lo mismo si estás en esta iglesia o no. Es decir, a muchos de ustedes puede ser, o algunos pueden pensar: si estoy o no estoy, da la misma. Te equivocas. Si voy o no voy, da la misma. Te equivocas, porque Dios te puso en esta iglesia para cumplir un propósito. Tus talentos y tus dones, Dios los necesita en este lugar y quiere que ejerzas su ministerio en este lugar. Dios te plantó aquí porque tiene un propósito para tu vida. Si tú decides cortarte del cuerpo, es tu decisión. Muchas personas deciden en un momento dado, por un largo periodo de tiempo, no estar sirviendo al Señor o no ejercer un trabajo, un ministerio. O les da por estar en una congregación y visitar todos los domingos, visitar una congregación diferente. Dicen: es que yo me gozo tanto, hermano, en todos los cultos. Ay, hoy fui a la 15. Ay, qué hermoso, qué bendición. Gloria a Dios. Yo hoy fui a la segunda. Ay, qué hermosa la presencia de Dios. Yo hoy fui a la séptima. Qué bonito viera. Yo hoy fui a la cuarta. Ay, hermano, yo hoy fui a la tercera. Y se la pasan así. La pregunta aquí es: ¿cuándo van a ejercer un ministerio en su iglesia? Nunca. ¿Cuándo van a dar fruto para honra y gloria del Señor comprometido en su congregación? Nunca. Que nadie diga amén, aunque se molesten más de 3.
Lo mismo pasa en las células. Hoy fue a la célula 1, ay, qué hermoso. Hoy fue a la célula 3, como que les falta oración. Hoy fue a la célula fulana, como que les falta esto. Hoy fue a la célula 5, como que quieren, pero como que no se comprometen mucho. ¿Y en cuál estás tú? Yo estoy en ninguna. ¿Cuándo vas a dar fruto? Nunca. ¿Por qué? Porque no le das prioridad y no le das importancia al lugar donde Dios te plantó. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir gloria a Dios? Aunque te incomodes. ¿Puedes darle un aplauso fuerte al Señor? Yo sé que hay predicaciones donde no hay muchos, gloria a Dios y todo eso, ¿no? Pero si estamos hablando de prioridades, no puedo suavizar la palabra, ni puedo decirte las cosas de otra manera. Estoy hablando de lo que es importante. Y muchas veces decimos, Dios es importante para mí, y vienes a adorarlo cada que te acuerdas. Y le dedicas tiempo cada que te sobra un segundo por ahí o un instante. Y ministras cada que sientes ganas. Cuando ministras cada que sientes, no es un ministerio, hermano. Es algo que haces por placer. Ministrar no es ministrar cuando quieres. Los predicadores no predicamos cuando queremos, predicamos siempre. Estemos en condiciones anímicas, físicas, emocionales, espirituales o no lo estemos. Por eso es un ministerio. Amén. El que tiene don de sanidad debe de ministrar, esté como esté. Y aunque esté enfermo, aún así ministra, porque el Señor ha puesto en él ese llamado de orar por aquellas personas que están enfermas, y lo hace aunque él se esté muriendo en ese instante. Eso es un ministerio. No es el que ministra cuando siente, cuando quiera. Es que ora por aquella persona, no siento, no siento ganas, no me nace. Hermano, le toca predicar, hermano, no vengo preparado. Anímicamente así como que me siento depre. Ando bajoneado, pastor. Ahorita no me pida eso, no me siento con ganas. Entonces no es tu ministerio. O no lo estás tomando como tal. Aquí tienes que estar, tengas ganas o no tengas ganas. Estés anímicamente lleno o totalmente vacío. Estés espiritualmente fuerte o en tu zona más baja de espiritualidad, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor te dio un llamado y te dio un ministerio. Y es en ese proceso de lucha donde tú ministras a pesar de tus luchas internas, donde Dios te levanta y te prospera y te hace sentir que Él es el que está contigo, y el que hace las cosas es Él. No eres tú ni soy yo, somos solamente instrumentos, somos solamente polvo. El que hace las cosas es Él, y el único digno de la gloria, de la honra y la alabanza es Él. Nivel de prioridad 1, Dios. Nivel de prioridad 2, tu familia. Nivel de prioridad 3, tu trabajo. Nivel de prioridad 4, tu iglesia, tu ministerio. Nivel de prioridad 5, todo lo demás. Todo lo que tú quieras. Todo lo que demás tú puedas poner. Pero si Dios no está en primer lugar, y luego tu familia, y luego tu trabajo y tu iglesia, toda tu vida va a estar en desorden y caos. Y si cambias constantemente ese nivel de prioridades conforme tú quieras, tu vida va a estar en desorden, en desequilibrio y en caos. Jesús le dijo, ¿por qué están tan preocupados? ¿Están tan afanados? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A qué se refiere con su justicia? Todo lo que Él requiere que sea hecho, más allá de consideras tú si es justo o no. Es la justicia del reino, no tu propia justicia. ¿A qué me refiero con esto? A veces pensamos que lo que hacemos no es justo. ¿Por qué tengo que hacerlo todo yo? ¿Por qué no lo hace el hermano? No es justo. Busca primero el reino de Dios
y su justicia, no la tuya, no tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos quieren que Dios le añada todo lo demás? Hice esta pregunta porque regularmente los predicadores hacemos esta pregunta y decimos, ¿cuántos queremos que Dios nos añada todo? Y todos, amén. Pero se nos olvida preguntar lo esencial. ¿Cuántos verdaderamente quieren buscar, sobre todas las cosas, el reino de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio por buscar verdaderamente el reino de Dios? Y si quieres buscar primeramente el reino de Dios, tienes que poner en orden todas las cosas que Dios está demandando de ti. Te voy a invitar a que te pongas en pie.